in 5, 4, 3, 2. This is going to be the adventure. We've approved a loan for up to... This is Anna. Need a riverboat, a script, a snake handler. What is that? Oh my. Keep rolling! Snake. He's alive. I think he checked his pulse. He did! He's ready. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban. Aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir
de su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje
viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente
finalmente encuentran a la tribu que buscaban. Aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7.
Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban.
aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7. Desenlace los sobrevivientes.
Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban.
aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7. Desenlace los sobrevivientes.
Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la
tribu que buscaban. Aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7. Desenlace los sobrevivientes.
Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westrich, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban.
aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7. Desenlace los sobrevivientes.
Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban.
buscaban. Aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7.
Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson, y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban.
Aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7.
Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westrich, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente encuentran a la tribu que buscaban.
aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7. Desenlace los sobrevivientes.
Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, pero logran cumplir parte de su misión documental. La película cierra con una sensación de alivio, aunque deja claro que la selva guarda secretos letales y que la ambición humana puede ser tan peligrosa como los monstruos que habitan en ella. La película Anaconda, dirigida por Luis Llosa en 1997, mezcla aventura, suspenso y terror en la selva amazónica. Su historia sigue a un grupo de documentalistas que se ven atrapados en una pesadilla cuando un cazador obsesionado los arrastra a la persecución de una gigantesca serpiente. Inicio del viaje. Un equipo de filmación encabezado por Terry Flores, Jennifer López, una joven directora, y Danny Rich, Ice Cube, camarógrafo, se interna en el Amazonas para grabar un documental sobre una tribu indígena poco conocida. Los acompaña el antropólogo Dr. Stephen Cale, Eric Stoltz, el productor británico Warren Westridge, Jonathan Hyde, el sonidista Gary Dixon, Owen Wilson y la asistente Denise Calvert, Carrie Woorer. Durante la travesía en barco, encuentran a un hombre misterioso, Paul Sahone, John Voight, un cazador de serpientes cuyo bote ha quedado inutilizado. Aunque el grupo duda de él, deciden rescatarlo. La influencia de Sarone Sarone pronto revela su verdadera intención. Está obsesionado con capturar una anaconda colosal, una serpiente legendaria que habita en esa región. Su carácter manipulador y violento empieza a dominar la expedición. Cuando el Dr. Cale sufre un accidente y queda incapacitado, Sarone aprovecha la situación para tomar el control del barco. El cazador convence al grupo de que la mejor ruta hacia la tribu pasa por territorios donde la anaconda podría aparecer. En realidad, los está llevando directamente hacia el hábitat de la criatura. Encuentro con la anaconda. La tensión aumenta cuando la serpiente comienza a atacar. La anaconda se muestra como un depredador implacable, rápida, silenciosa y capaz de aplastar a sus víctimas con su fuerza descomunal. 1 a 1, los miembros del equipo se enfrentan al peligro. Gary, seducido por la promesa de fama y dinero, se alía con Sarone, pero ambos terminan siendo víctimas de la criatura. Las escenas de ataque destacan la brutalidad del animal. Envuelve a sus presas, las asfixia y luego las devora enteras. El grupo, horrorizado, comprende que están atrapados entre la selva hostil y la obsesión de Sarone. Rebelión contra el cazador Terry y Danny, conscientes de que Sarone los está usando como carnada, deciden enfrentarlo. Tras varios intentos fallidos, logran reducirlo y atarlo, aunque el cazador demuestra una resistencia casi inhumana. Sin embargo, Sarone escapa y continúa su plan de capturar a la serpiente, dispuesto a sacrificar a cualquiera. La anaconda, por su parte, se convierte en una amenaza constante. Aparece en momentos inesperados, destruye el barco y persigue a los sobrevivientes sin descanso. Clímax. En el enfrentamiento final, Sarone captura a Terry y Danny para usarlos como señuelo. La anaconda ataca con furia y en la confusión, Sarone queda atrapado y es devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar. Terry y Danny, con ingenio y valentía, logran incendiar un depósito donde la serpiente se oculta. La explosión hiere gravemente al animal, pero este aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. La anaconda, debilitada, cae y muere. Desenlace los sobrevivientes. Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera de su herida, continúan su viaje y finalmente
finalmente encuentran a la tribu que buscaban. Aunque han perdido compañeros y han vivido un horror inimaginable, logran cumplir parcialmente su misión documental. La historia concluye con un aire de alivio, pero también con la sensación de que la selva guarda secretos letales y que la obsesión humana puede ser tan peligrosa como la naturaleza misma. Reflexión. Anaconda no solo es un relato de supervivencia contra una criatura monstruosa, sino también una metáfora sobre la ambición desmedida y cómo puede llevar a la destrucción. Sarone representa la codicia y la obsesión, mientras que Terry y Danny encarnan la resistencia y la lucha por la vida. La película abre con un texto que explica la leyenda de las anacondas gigantes en el Amazonas, capaces de alcanzar tamaños descomunales y devorar a un ser humano entero. Este prólogo prepara al espectador para el tono de misterio y peligro. Enseguida conocemos al equipo de documentalistas. Terry Flores, la directora, apasionada por mostrar culturas ocultas. Danny Rich, camarógrafo pragmático y protector. Dr. Stephen Cale, antropólogo experto en tribus amazónicas. Warren Westridge, productor británico refinado y algo arrogante. Gary Dixon, sonidista curioso y ambicioso. Denise Kalberg, asistente y pareja de Gary. Su objetivo es filmar a la tribu Shirishama, aislada en la selva. Segundo encuentro con Paul Sarone. Mientras navegan por el río en un barco llamado Mística, se topan con Paul Sarone, un cazador paraguayo de pasado turbio. Su embarcación está dañada y pide ayuda. Aunque el grupo desconfía, lo aceptan a bordo. Sarone pronto se muestra dominante, con una mirada penetrante y un acento marcado. Habla de su obsesión, capturar una anaconda gigantesca que, según él, es la más grande jamás vista. 3. El accidente y el cambio de poder. El Dr. Kyle sufre un accidente cuando intenta bucear y queda inconsciente por una reacción al veneno de una avispa. Esto deja al equipo sin su líder científico. Sarone aprovecha la situación para imponer su voluntad y dirigir la expedición hacia zonas peligrosas. El cazador manipula a Gary, prometiéndole fama y dinero si lo ayuda. Poco a poco, el grupo se divide entre quienes quieren seguir con el documental y quienes se sienten atraídos por la aventura de capturar a la serpiente. Cuarta, primeros ataques de la anaconda. La tensión se dispara cuando la anaconda aparece por primera vez. La criatura es enorme, rápida y brutal. Envuelve a sus víctimas con su cuerpo, las asfixia y luego las devora enteras. Un trabajador local es la primera víctima, mostrando la ferocidad del animal. Más adelante, Gary, aliado de Sarone, es atrapado y devorado frente a todos, lo que aterroriza al grupo. Cada ataque es más violento y desesperante, y la selva se convierte en un escenario claustrofóbico. 5. Rebelión contra Sarone. Terry y Danny deciden que no pueden seguir bajo el control del cazador. Con ayuda de Westridge, logran reducirlo y atarlo. Sin embargo, Sarone demuestra ser astuto y logra escapar. Su obsesión lo lleva a arriesgarlo todo. Quiere usar a los miembros del equipo como carnada para atraer a la anaconda. La tensión entre humano y naturaleza se mezcla con la lucha interna contra la locura de Sarone. 6. Clímax, la batalla final. En el enfrentamiento decisivo, Sarone captura a Terry y Danny y los coloca como señuelo. La anaconda aparece y ataca con furia. En la confusión, Sarone es atrapado y devorado por la misma criatura que tanto deseaba capturar, cumpliéndose una especie de justicia poética. Terry y Danny logran escapar y provocan una explosión en un almacén donde la serpiente se oculta. Aunque gravemente herida, la anaconda aún intenta atacar. Finalmente, Terry dispara y consigue derrotarla. 7.
Desenlace: los sobrevivientes, Terry, Danny y el Dr. Cale, que se recupera, continúan su viaje y encuentran a la tribu Shirishama. Han perdido compañeros y han vivido